organizaciones ciudadanas. Desarrollamos además alianzas internacionales, de donde Javier Alusa dirige Bilbao en City Urban Design. Nuestra red de casi 8.000 registros profesionales vinculados directa e indirectamente a las iniciativas de Smart City. Hemos apoyado a casi 50 municipios a encontrar nuevas soluciones a sus requerimientos. Estamos conectando a más de 85 empresas con el mundo público, hemos activado a 4 regiones de nuestro país y esperamos sumar una quinta dentro de estos próximos días. Estamos capacitando constantemente, ya lo hemos hecho a 400 profesionales por nuestra academia, personas que se desenvuelven en el mundo público y privado. Hemos invertido más de $400.000 en lo que es la difusión y en medios de comunicación, de manera tal de visibilizar, sensibilizar y acercar a más personas a este concepto Smart City. Visibilizamos ya a 48 mujeres, y esto es relevante para nosotros, sobre todo esta empresa que es liderada por mujeres. Ahí observamos que en esta industria la participación femenina todavía es baja, así que estamos motivando desde ya a más mujeres a formar parte de esta industria. Y tenemos 6 convenios internacionales con instituciones de los 5 continentes, felices de contarles que próximamente vamos a cerrar uno nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Con 4 líneas de productos. Está Smart City para Todos, que es nuestra academia. Hablemos de Ciudad, que aporta la promoción, sensibilización del espacio, y es el espacio para alinear conceptos y relacionarnos. Está G-Cities, que es nuestra plataforma para coordinar y activar el ecosistema, y la línea Reimagina la Ciudad, que es el espacio donde asesoramos, acompañamos a municipios y corporaciones regionales para lo que es el desarrollo y la implementación de su propia estrategia. La experiencia nos ha dicho en que son 4 los focos importantes de tener una ciudad, y esto es que sea sostenible, que sea una ciudad inclusiva, transparente, que genere riqueza. Eso significa que esté el espacio para el desarrollo del empleo, y la calidad, la innovación, la competitividad, la generación de nuevos negocios, y que está hecha para los ciudadanos. Y para lograr esos 4 focos, es importante la transformación del territorio, y eso significa desarrollar estrategias, generar competencia en los gobiernos locales, juntar lo que es la oferta con la demanda, levantar acuerdos público-privados, y, por supuesto, también se requiere de nuevas habilidades para los ciudadanos y en general. Dicho esto, hicimos con el apoyo de Suez, una encuesta a distintos municipios de nuestro país para entender cuáles eran las barreras para avanzar en lo que es la implementación de proyectos Smart City, y el 60% respondió que estaba en el foco estratégico. De ahí que podemos reconocer que existen diferentes estrategias que se han aplicado en las ciudades a lo largo del mundo, y lo relevante e importante destacar es que todas ellas se apoyan y poseen de alguna u otra manera la base en el desarrollo de las tecnologías, y que hay que reconocer que es una gigante posibilidad para entregar información. Y entonces estamos hablando de que a través de perfeccionando donde vamos a trabajar lo que son justamente esas brechas estratégicas. Esto es lo que nos mueve como Do Smart City, desarrollar nuevas iniciativas que exclusivamente vayan mostrando alternativas para permitir traccionar y movilizar acciones que finalmente mejoran la sostenibilidad y eficiencia de la inversión. Vamos a hacer una reflexión específicamente esta vez para lo que son las posibilidades de las ciudades puerto, y para entrar en materia, lo que es la situación general, un rápido diagnóstico de cómo estamos aquí en Chile. Sabemos que nuestras costas son más de 9.000 kilómetros de extensión, son la base de la conectividad con el resto del mundo y el desarrollo que tenemos en el territorio general chileno. En la última década hemos firmado acuerdos de libre comercio que han hecho que Chile sea uno de los países con mayor liberación comercial del mundo. Y
el 95% de la carga de lo que es exportación e importación se realiza por vía marítima. El sector portuario ha podido dar un salto sustantivo, lo que es a la modernización, y a través de un proceso de asociación público-privado, mejoró su eficiencia tanto en lo que es la capacidad de transferencia como también en lo que es la velocidad de transferencia. Tiene además una gran demanda de servicios de cabotaje, todo lo que es el desarrollo de actividades asociadas al transporte de graneles sólidos, líquidos, la carga general, la conectividad con la zona austral y también con la zona insular de nuestro país. Transporta industria pesquera, lo que es la acuícola, y además está con el firme propósito de incluir lo que es el clúster de turismo, que es una infraestructura portuaria que claramente se tiene que desarrollar para poder recibir a esos buques gigantescos que son los cruceros del mundo. Tenemos 8 ciudades que son un puerto de carga, Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas, y hoy existen 63 puertos en nuestro país, que son público-privados, o bien públicos, o bien son puertos netamente privados. De acuerdo a la evaluación del LPI, que es el Logistics Performance Index, ese es un indicador del Banco Mundial, los puertos chilenos están entre los más eficientes de América Latina y el Caribe. Pero claramente nos queda todo un camino por recorrer para llegar a ser de los puertos más desarrollados, como es las naciones asiáticas que tienen el premio de la OCDE, ¿no? Y se reconoce que existe una necesidad de hacer una estrategia integrada entre lo que es el desarrollo logístico portuario y lo que es la ciudad propiamente tal. Entonces, una visión de largo plazo, por sobre todo que además considere el puerto en su conjunto, ¿no? Con requerimientos de vinculación con el transporte y, como les decía, la relación con las comunidades. El movimiento de carga se sabe que va a aumentar, principalmente en el ámbito marítimo, y Chile ya está llegando a los niveles de eficiencia y de buen desempeño. Entonces, lo que viene ahora debiera ser más básicamente el paso a lo que es el desarrollo de la infraestructura, integrando la logística del puerto. Se necesita entonces un plan maestro con una mirada integral, con una mejora de la relación puerto-ciudad, con mayores exigencias en lo que es las ciudades costeras, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y todo lo que son los servicios de infraestructura destinados a lo que es la recreación, el esparcimiento, el turismo, en fin, y con eso integrarlos armónicamente a una entidad de territorio que se inserte y de manera coordinada con el desarrollo del puerto. Quiero mostrar aquí un par de ejemplos que la verdad nos permite dar una mirada general. Ahí está la ciudad de Barcelona, un puerto que tiene 150 años y que ha generado el espacio y la infraestructura suficiente, ha tomado el reto de seguir creciendo con dos pilares que lo han hecho esenciales. Uno es la innovación y por otro lado lo que es la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La estrategia de Barcelona está en promover las nuevas economías, basar en una industria de conocimiento del turismo urbano, moderno e infraestructura de calidad. Y está Toronto, que actualmente es reconocida como la cuarta ciudad más grande de América del Norte y se espera que la población siga creciendo un 35% más en los próximos 25 años. Entonces, lo que aquí tienen es el clásico problema, ¿no? Que se van encareciendo las viviendas y van teniendo problemas terribles lo que es el tema del tránsito. La estrategia de Toronto ha sido enfocarse en lo que es la construcción de barrios inteligentes con un enfoque emergente en lo que es la inteligencia artificial. Y otro ejemplo que les quiero contar es Tokio, que es otra de las ciudades más grandes del mundo, y está trabajando en lo que es la aplicación de tecnología
para aumentar la eficiencia y el respeto del medio ambiente. Eso incluye almacenar energía en forma local y, por supuesto, implementar vehículos eléctricos. Ellos se están preparando fuertemente para los Juegos Olímpicos y ahí entonces su estrategia ciudad se movilizó con una velocidad increíble. Y bueno, Nueva York, que es una ciudad que invierte mucho en lo que es su marketing ciudad, tiene su oficina de innovación tecnológica que trabaja con la estrategia de ser una ciudad equitativa, que va a mejorar la vida de los neoyorquinos, que es una ciudad que está experimentando transformación digital mediante proyectos del sector público, pero también proyectos del sector privado, y con ello conseguir un gobierno más receptivo, ahorrar los costos, aumentar la eficiencia y analizar mejor lo que pasa en esta ciudad. Otro ejemplo es Oslo, que centra su estrategia para crear un entorno sostenible y ecológico, y aunque las ciudades Smart City, las ciudades sostenibles son un poco diferentes, Oslo apuntó a hacer ambas, ¿ya? Repartió 650.000 bombillas de LED a lo largo de toda la ciudad y está conectada con estaciones de procesamiento que se ajusta la potencia de la luz según la necesidad del momento que vaya teniendo la ciudad. Utiliza lectores de matrículas inteligentes y con eso va obteniendo los datos de lo que es la congestión de tráfico y les va permitiendo tomar medidas al respecto, adelantarse a lo que viene, y se sabe que su próximo proyecto va netamente a lo que es el transporte en los próximos años. Y este ejemplo lo quise traer que aunque no es aún una ciudad inteligente, una smart city, es una ciudad puerto y está, para mi gusto, en una estrategia totalmente distinta a las otras, que es Hamburgo, y ha tomado el camino bottom-up, que implementa con un esfuerzo público-privado las opiniones de las personas, las preocupaciones que tiene la gente, y con eso está desarrollando el plan y todo el trabajo con el propósito de ser una Smart City, en una línea con ecosistemas sostenibles, socialmente inclusivo, verde, móvil, tecnológicamente avanzado. Hay 6 ejemplos de ciudades puertos que tomaron la decisión para implementar estrategias que están transformando el territorio y que, por supuesto, quieren mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Quiero darle el paso a Javier Aruza, Javier, que nos va a compartir lo que es específicamente y con detalle la experiencia de la ciudad puerto de Bilbao, las estrategias, la implementación. Javier es impulsor de proyectos colaborativos para el desarrollo de entornos urbanos más sostenibles e inclusivos, como coordinador del Comité Asesor de Bilbao Urban and City Design. Javier también es coordinador de las actividades empresariales del consorcio de empresas de soluciones urbanas que conforman la misma. Como les conté, esta institución, Bilbao Urban and City Design, es parte de las alianzas que tiene Do Smart City. Y Javier, bueno, ha implementado durante estos 5 años la estrategia de promoción del sector tecnologías limpias y soluciones urbanas para Agencia de Desarrollo de Bilbao. Gracias, Javier, te dejo micrófono y pantalla, todo para ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero de todo, bueno, espero que se me escuche bien. Lo primero de todo, pues eso, encantado. Saludaros desde aquí, desde Bilbao a nuestros amigos chilenos. Y lo primero de todo, espero que estéis bien de salud, que es lo más importante ahora. Y antes de empezar bueno, como ya me has presentado, sí que íbamos a poner un vídeo, ¿no?, de Bilbao, para que es un vídeo general, que veáis imágenes, y se habla también porque Bilbao, luego lo miraremos bien, es un ejemplo mundialmente reconocido de transformación urbana. Entonces, en ese vídeo cortito de 3 minutos nos va a servir de introducción y después ya nos centramos un poco más en la parte del puerto que me habéis pedido. Entonces, si queréis, damos paso al vídeo y luego ya hablo yo seguido. Las ciudades con futuro apuestan por una economía inteligente. Saben que solo así lograrán lo que buscan: progreso y prosperidad.
Nos admiran por nuestro modelo de transformación urbana. Hemos llegado muy lejos. Ganamos el Premio Nobel de las Ciudades. Pero sabemos que no es suficiente. Y estamos preparados para dar el salto. Llega la revolución del conocimiento y la excelencia. Tenemos mucho camino andado. Podemos ser muy grandes. En nosotros se puede confiar. Somos sede de instituciones financieras y grandes empresas. El conocimiento nos hace fuertes. Y la excelencia competitivos. Tenemos grandes planes. Nuestras aspiraciones no conocen límites. Lo estamos haciendo bien. Bilbao, una metrópoli completa en un mundo de ciudades. Muy bien, pues eso que sirva para una pequeña introducción, ¿no? de Bilbao para el que no lo conozca, y vamos a pasar a lo que es la presentación. Vamos a ver que se vea completo. Así se ve bien, ¿no? ¿Está correcto? Pues bueno, vamos a empezar. Yo voy a intentar, porque habría mucho que hablar, ¿no? Yo voy a intentar pasar rápido para dejar luego espacio a vuestras preguntas y la interacción, que como bien decía Lorena, es la parte más interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos titulado, como querían específicamente que habláramos del puerto, Bilbao. De hecho, es que es una ciudad, por eso está ese título, ¿no? Creada para ser puerto. Y de hecho su configuración medieval y todo nace como un eje comercial, ¿no? Vamos a hacer un poquito de... Bueno, antes de nada, para quien no conozca Bilbao, era por situaros en el mapa donde estamos. Es justo aquí en el eje atlántico, arriba muy cerquita o sea, en el norte-norte de la península ibérica, muy cerquita con Francia. Y por eso siempre el eje ha sido atlántico, es decir, nuestra relación comercial siempre ha sido con el norte de Europa, vamos a decir Francia, Reino Unido, Holanda, no así como Barcelona, que tiene un puerto orientado al Mediterráneo, ¿no? Y esas son las cifras que nosotros como ciudad somos una ciudad mediana y la metrópoli de Bilbao más o menos está cerca de alcanzar el 1.000.000 de habitantes, ¿no? Un poquito simplemente unas cifras para aquellos que no nos conozcáis. Y esto es Bilbao, una vista aérea de lo que es una ciudad densa, ese concepto que ahora está con el tema del COVID tan en boga, ¿no? Pero precisamente Bilbao tiene las ventajas de ser una ciudad muy compacta y, como veis perfectamente, el río es el eje vertebrador, ¿no? Que, por cierto, no sé si en Chile lo llamáis así, nosotros lo llamamos ría. La distinción que hacemos es que la ría se le llama a aquella parte del río que está influenciada por las mareas que provienen del mar, que en Bilbao además son muy acusadas, porque como podéis ver al final arriba de la foto es donde se ve la salida natural, y el río sería la parte a partir de la cual no está afectada las mareas. Por eso, si me oís hablar de la ría de Bilbao, es por eso. Y concretamente justo en el límite ya de Bilbao es donde la ría se convierte en río, que no se ve en esta foto porque está más atrás.
Y pues vamos a hacer a raíz del puerto un poco de historia, ¿no? Bilbao, como veis aquí, se remonta pues, hace 7 siglos la actividad portuaria, porque como decimos ese es el nacimiento de verdad de la ciudad, proviene de ser un puerto fluvial, en este caso, que estaba protegido por lo tanto de las inclemencias marítimas, ¿no? Y en ese momento aquí tenéis un bonito dibujo de la época medieval. Ese es el casco viejo, que quien ha tenido ocasión de verlo se conserva actualmente muy bien, excepto las murallas, y los barcos, como podéis ver, llegaban literalmente hasta el centro de la villa, ¿no? Y esta iglesia y este puente era un poco el límite de la navegación, que para el que tenga curiosidad y vea el escudo de la ciudad de Bilbao, verá que ese puente, que es el de San Antón, y la iglesia están en el escudo, ¿no? Como la parte más antigua de la ciudad. Entonces, durante toda esta época medieval, vamos a decir, Bilbao era, por decirlo así, es la puerta de salida, o el puerto en este caso, para el Reino de Castilla. Es decir, todas las productos que provenían, que era una parte interior, lana, productos cárnicos y demás de Castilla, derivaban en Bilbao para de allí ser exportados, ¿no? Eso deriva en que Bilbao, históricamente, su primer consulado se creó en 1511, siendo el segundo consulado detrás del de Burgos, que Burgos es terrestre, por lo tanto fue el primer consulado marítimo, en ese caso del reino, cuando era reino de España, y que da fe un poco de la importancia que tenía ya el puerto, y este consulado es al final quien gestionaba las aduanas y todo, ¿no? Y aquí empezó ya la prosperidad de la ciudad. Hablamos del siglo XVI y a partir de ahí. Pero el gran cambio vino a partir del siglo XIX, cuando de repente, eso, en plena revolución industrial, ¿no? Bilbao se apunta a eso porque tuvimos la suerte, o desgracia, nunca se sabe, yo creo que más suerte, de tener un hierro muy puro en los montes de alrededor de Bilbao, con lo cual las compañías británicas empezaron a venir en su época de revolución industrial, ¿no? A buscar el hierro. Y entonces empresarios locales vieron la oportunidad y de repente se creó de ese pasado mercantil a una región totalmente industrial, como podéis ver ahí, ocupada de la hidrometalurgia, hierro, acero, astilleros, y eso cambió completamente la fisonomía del puerto de Bilbao. Lo que era antes un puerto interno fluvial empezó a extenderse, como veis, a lo largo de toda esa área metropolitana con industria pesada, pero esto sí que hizo, bueno, aquí se hace mención a la navegación, hubo este que podemos ver a la izquierda, el puente, el muelle de hierro, fue el que permitió, porque era una bocana de puerto complicada, arenosa, y fue una de las primeras obras de gran ingeniería de Bilbao que permitió que barcos más grandes pudieran entrar a todas esas factorías, ¿no? Con lo cual, en esta época es donde nacen, por ejemplo, que antes en el vídeo lo habéis podido ver, y en Chile es conocido, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que posteriormente se unieron en el BBVA. Todo proviene de esta época, a finales del siglo XIX, primeros del XX, que Bilbao es la potencia industrial del país, muy por encima de Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se crea una economía muy, muy potente, una cámara de comercio también de las más importantes, ¿no? Entonces ese modelo industrial, que como decimos cambia completamente el puerto, dura más o menos un siglo. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega la gran crisis de los años 70, 75, esa crisis del petróleo, que afecta muy gravemente a todo este modelo industrial, y lo que nos trae es precisamente el colapso de un modelo que hasta ahora había sido totalmente exitoso, y el legado que trae, aparte de esa crisis económica, porque empiezan a cerrar las empresas que hasta ahora empleaban a miles y miles de personas, además trae, como podemos ver, una polución y una serie de ruinas industriales de kilómetros, ¿no? Porque estamos hablando que eran factorías una seguida de la otra, ¿no? Y por si esto fuera poco, encima en 1983 suceden las peores inundaciones de la historia, o
o si no es por lo menos de la historia reciente, que como podéis ver aquí en fotos, arrasa completamente, especialmente la parte del casco viejo. Lo que hemos visto medieval, el agua llegó a más de 2 metros de altura, ¿no? Con lo cual, si ya de por sí la ciudad estaba en plena crisis industrial, esto fue el remate, ¿no? Y como, pues es eso, como viene aquí, que Bilbao toca fondo, ¿no? La crisis además es multilateral porque es una crisis, como hemos dicho, económica, social evidentemente porque empieza a haber mucho desempleo, urbana porque el modelo que se había hecho era en pro y para la industria y de repente esa industria empieza a desaparecer, y medioambiental, pues ya lo hemos visto porque las actividades eran altamente contaminantes y en ese momento nadie se preocupó de aspectos medioambientales. Pero como solemos decir, ¿no? Una crisis, a veces el tocar fondo es cuando te hace repensar. Ahora, en la época de la pandemia que estamos viviendo, muchos eso decimos, ¿no? Es el momento, digo, cambiarán actitudes. En Bilbao esto sí que sirvió. Evidentemente se juntaron distintos, pues todos los sectores sociales y empresariales diciendo esto no puede ser, ¿no? Hemos pasado de ser una ciudad puntera económicamente hablando a de repente perder casi todo, ¿no? Y entonces dentro de esta crisis, ¿qué sucede? Que, bueno, como decimos, crea oportunidades, ¿no? Y esto que veis sombreado aquí son los extensos terrenos kilométricos que las industrias que empiezan a colapsar dejan libres, y en un momento dado eran terrenos sin valor, en el sentido que terrenos industriales, ruinas, contaminados, pero su situación al lado de la ría pues podía ser muy, muy interesante. Con lo cual, a partir de esto empieza a generarse una colaboración institucional, y a través de un liderazgo fuerte se empieza a trabajar en la idea de regenerar la ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos ejemplos de cómo estaban los terrenos, antiguas industrias que una vez demolidas pues queda todo vacío, pero como veis todo, porque la ciudad, como podéis ver aquí, nunca daba a la ría, al contrario, como todo había sido una actividad industrial, daba la espalda, ¿no? Entonces, de aquí surge la necesidad de hacer un plan estratégico, que esto siempre lo comentamos en las ponencias, ¿no? La necesidad fundamental de hacer una visión a largo plazo, y que sobre todo el éxito de Bilbao, luego lo veremos, es que esa estrategia se mantuvo en el tiempo, independientemente de que la gente políticamente hablando cambiara, ¿no? Y para ello se crearon, que esto lo pasaré rápido, pero si alguno tiene interés, porque es un modelo particular de Bilbao, pero funcionó, se crearon dos principales instituciones. Una es Bilbao Metrópoli 30, que fue la encargada de construir ese consenso público-privado y finalizar ese plan estratégico. Es decir, aquí el municipio dijo, vale, no puedo ser yo solo, vamos a crear un ente que agrupe a todo pues el aspecto empresarial, político, ciudadano, para pensar en este plan. Y como os decía también, el éxito de Bilbao, que es que es muy difícil de repetir, que los diferentes niveles de gobierno, aquí está el gobierno estatal, el gobierno vasco, porque eso no me voy a parar, pero como País Vasco tenemos unas instituciones, un parlamento, hay un nivel bastante de independencia. También está la Diputación, que es el gobierno provincial, y el propio ayuntamiento, ¿no? Con distintos partidos políticos, pues fueron capaces de unirse todos y trabajar en un mismo sentido. ¿Y por qué? Porque muchos de los terrenos industriales, como veremos ahora, pasaron a manos de los gobiernos, pero cada uno diferente, ¿no? Y para eso se creó esta otra sociedad, Bilbao Ría 2000, que fue quien se encargó de ejecutar los proyectos y sobre todo de regenerar esos suelos. Es decir, Bilbao Ría 2000 fue quien agrupó a todos los propietarios, que en este caso fue más sencillo porque casi todos eran públicos, pero no fácil de ponerlos de acuerdo, y a través de ello, pues Bilbao Ría 2000 fue capaz de empezar a regenerar esos suelos para poder luego venderlos de alguna manera en nuevos proyectos, ¿no? Ponerlos en valor, algo que no tenía en la práctica
en ese momento no tenía valor, ¿no? Y por eso aquí un poco lo que hizo, ¿no? La consolidación de los suelos, el traspaso de los accionistas de los derechos de desarrollo y la venta de las parcelas. Al final ellos se autofinanciaban con eso, se invertía el dinero público en descontaminar, que ahí hay una gran experiencia. Si alguno de los puertos chilenos tiene ese frente, pues Bilbao es una gran experiencia de descontaminación, ¿no? Y entonces este es el modelo que lo he pasado muy rápido, porque ya os digo, si queréis luego preguntar, el modelo que se utilizó, público-privado, aunque sobre todo público, para repensar y ejecutar esa transformación, que es una historia de éxito. Y Bilbao Effect, que pongáis un término, el que tenga curiosidad lo puede googlear, que verá que hay un montón de literatura a cuenta de ese efecto Bilbao que se llamó, ¿no? Y entonces esto dio lugar a una transformación fascinante. El que ha estado en Bilbao o haya estado hace 30 años y venga ahora, pues no conocería la ciudad prácticamente. Y algún artículo que nos publicaron como aquí está el triunfo de la imaginación, ¿no? Es decir, fue capaz de repensarse la ciudad no solo, y el puerto, evidentemente, porque era una parte muy importante, fue no solo de regenerar, sino urbanísticamente hablando, también lo fue medioambientalmente y sobre todo económicamente. Entonces, 3 ejes muy importantes que fueron todos de la mano, ¿no? Y haciendo un poco repaso, lo hemos visto antes, ¿no? 1880 esa era industrial, que dura más o menos un siglo. En los 80 empieza la transformación urbana y a partir del 2010 lo que es la economía del conocimiento, lo que decimos que Bilbao gira completamente su modelo económico, además de urbano, ¿no? Y esta transformación está basada en 3 ejes: la accesibilidad externa, movilidad interna, la regeneración urbana y medioambiental y la gestión pública innovadora. Nosotros, como hoy tenemos menos tiempo, nos vamos a centrar sobre todo en las 2 primeras, ¿no? Y en la accesibilidad, con vuestro permiso, pues nos vamos a parar especialmente en el puerto, ya que hoy es el eje central de nuestra ponencia, ¿no? Y el puerto, como habéis visto en las fotos y veremos todavía porque tenemos una colección amplia, estaba en todo lo que es el tramo fluvial de Bilbao, ocupando espacios, como hemos visto, muy interesantes para la ciudad, con lo cual la primera decisión es trasladar esas instalaciones portuarias del centro de la ciudad a la parte exterior. Antes, si recordáis la foto esa general que se veía el mar al fondo, ahí es lo que ya había instalaciones portuarias, pero se ocupa una gran extensión para dotar al puerto, además modernizarlo y empezar a crecer fuera de la ciudad, ¿no? Aquí ya es un ámbito, era no urbanizado, con lo cual había mucho espacio. Y, como hemos dicho, el puerto está en el eje atlántico, ¿no? De hecho, a nivel estatal, en Atlántico es el puerto más importante de España. Y aquí tenemos, por ejemplo, una foto para que veáis en el año 91, cuando empieza ese traslado, pues veis aquí una pequeña parte de ese puerto exterior que ya estaba construido, pero en el 2010 ya veis todos los diques que empiezan a construirse en un radio de unos 5 kilómetros en línea recta, y el puerto aún sigue todavía creciendo, ¿no? Unos datos así, aquí veis una foto, por ejemplo, ya de todo muy regenerado, y ese puerto industrial al fondo que veis. Y este primero que se ve aquí más abajo es el puerto deportivo y donde llegan los cruceros también, que ahora lo comentaremos. Y entonces, eso, algunos datos que no me voy a entretener, ¿eh? Cuarto puerto de España por volumen de tráfico. Sí, interesante cuando decimos las ciudades portuarias. Empleos directos e indirectos 11.500 y aporta un 1,29% al PIB del País Vasco. Luego lo que supone el ahorro logístico, ¿no? Bilbao, lo hemos comentado, era muy industrial, la ciudad ahora no lo es, pero en los alrededores sí que hay mucha industria avanzada tecnológica, que tener un puerto tan cerca les ahorra logísticamente mucho dinero, ¿no? Y las exportaciones
opciones más o menos están valoradas. Estos son datos, claro, más de los años anteriores. Este año, como sabéis, todo va a cambiar bastante, ¿no? Y luego, además, esta extensión del puerto permite generar nuevas vectores económicos, nuevos sectores como un hub gasístico y energético. Bilbao se crea en ese puerto exterior una planta regasificadora y otra de ciclo combinado, es decir, por primera vez empiezan a venir buques gaseros de los gigantes que comentaba antes también Lorena, que en este caso necesitan mucha profundidad y diques muy grandes. Esto lo permitía y hoy es el día ese gas licuado que se convierte en gas natural. Y también hay una fábrica, por ejemplo, de torres eólicas offshore, ¿no? Con lo cual también, además de la propia actividad portuaria, se generan nuevos escenarios, como también es el turístico, que luego lo veremos dentro de ese modelo que Bilbao cambia completamente. Bilbao antes no era para nada una ciudad turística, era una ciudad de negocios. Pues se convierte en no vamos a decir, no competimos con Barcelona, por ejemplo, que en el eje mediterráneo tiene mucho, pero bueno, el último año llegaron 53 cruceros, que eso en un sitio en el que antes no llegaba ninguno, pues evidentemente es un éxito. Y se ha creado una nueva terminal que está cerquita, al otro lado, vamos a decir, del puerto industrial, y el año pasado llegaron 70.000 pasajeros, ¿no? Y además se mantienen 2 líneas regulares con Brittany Ferries a Inglaterra y a Irlanda. Entonces, como veis, es un poco cifras muy globales del puerto, lo que supone que Bilbao no solo lo que fue es trasladarlo, pero también reconfigurar ese puerto en nuevas actividades económicas, porque sabían que era el activo, pues uno de los activos más importantes de Bilbao, ¿no? Y ahora, para seguir un poco con el tema de movilidad, si comentamos, aparte del puerto, se construyó este nuevo aeropuerto, diseñado por Santiago Calatrava, que casi ha llegado a los 6 millones de pasajeros. De hecho, ya se está planteando su ampliación porque se ha quedado pequeño, salvando este año, que evidentemente los aeropuertos sí que han sufrido mucho. El metro, con un diseño espectacular de Norman Foster, que fue un eje, aquí no me voy a parar mucho, pero al que le interese la movilidad, este es el proyecto estrella que permite conectar ambos márgenes de la ría con un transporte metropolitano que hasta ahora no existía. Eran áreas un poco desconexas y el metro ha sido fundamental en esa movilidad y para retirar coches de la ciudad, ¿no? Además, se recuperó la vieja tradición del tranvía, pero con un tranvía moderno, ecoeficiente, que circula sobre la hierba, que hace un recorrido, bueno, está por completar un recorrido circular, y luego ya se estaba apostando antes de la pandemia por Bilbao, pero desde hace unos años sí hay una apuesta clara y el préstamo automático de bicicletas, que ahora son todas eléctricas, está siendo un éxito, ¿no? Entonces esa es la apuesta también por los nuevos modelos de movilidad, con el objetivo sobre todo de quitar coches, y quien haya estado en Bilbao siempre comenta lo mismo, que qué poco tráfico hay, ¿no? Comparado con otras. Todavía queda mucho por hacer, ahora hay otras iniciativas que al que tenga interés podemos comentar, como el Bilbao A30, se está reduciendo la velocidad máxima por la ciudad a 30 kilómetros por hora. Todos son poniendo dificultades. Realmente porque tenemos un transporte público de lo más eficiente, y realmente hoy en día el que quiere ir en coche a la ciudad es porque quiere ir en coche, ¿no? Porque tiene muchas alternativas para no hacerlo. El segundo eje que comentábamos era el de la regeneración urbana y medioambiental, fundamental también. Y en este caso nos vamos a parar especialmente en la parte medioambiental y, como tiene que ver con el puerto, en lo que ha sido el plan de saneamiento, la limpieza de la ría o el río, que con mucha diferencia ha sido el proyecto de más inversión pública. Es difícil calcular, ahí está puesto unos 1.000 millones de euros, para que veáis, era lo que decimos, un completo lodazal, ¿no? Como estaba, y hay una clara apuesta de decir esto no puede ser, porque es un elemento clave para el desarrollo de la
no solo la limpieza medioambiental en sí, sino toda la zona ribereña que, como decíamos, estaba también con ruinas industriales y contaminada, ¿no? Lo que ha supuesto, ahí veis fotos, ahora vamos a ver muchas fotos del antes y después, pero bueno, la transformación es espectacular, ¿no? Y como comentábamos, volviendo un poco a la historia, ya lo hemos comentado, ¿no? El estuario, el Nervión es como se llama el río, pues fue el eje fundamental económico y en ese momento, pues claro, lo importante eran las industrias. Aquí vais a ver fotos a la izquierda, bueno, luego veremos, ¿no? A la izquierda más o menos las antiguas, a la derecha las nuevas. Y esto, claro, nadie pensó en las consecuencias medioambientales de toda esa actividad industrial y podéis ver cómo estaba, ¿no? Son fotos de los años 70, pues completamente anegado. Era un río de desechos industriales y sin nada de vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando, no me voy a parar en estos datos, solo he puesto el pantallazo, es cuando se plantea un plan de saneamiento muy ambicioso que va en paralelo a ese plan estratégico. Por eso os decía que lo interesante del planteamiento es la amplitud que tiene esta estrategia. Y aquí lo que hablamos, ahí veis cifras de, empiezan las primeras depuradoras de aguas residuales, 263 kilómetros de colectores, aquí se empiezan a conectar, pues antes no había ningún tipo de conexión y todas estas nuevas infraestructuras se conectan con grandes colectores y últimamente las grandes inversiones que se están acometiendo tienen que ver con los tanques de tormenta, que podéis ver de agua de lluvia, ¿no? Y aquí algunas fotos, este plan de saneamiento arranca en 1980 con la construcción arriba a la izquierda, veis, de la gran depuradora de aguas residuales, después de esta vinieron otras. Y, por cierto, es una visita muy interesante para el que tenga interés porque ellos aplican la economía circular, mira, tan de moda que prácticamente todos los lodos que se generan se reutilizan, se incineran, la energía que se genera se reutiliza, con lo cual tiene una historia muy, muy interesante esta estación depuradora. Y aquí vamos a ver fotos, estas las pasamos rápido, de ese antes y después. Esa es la bocana que decíamos del puerto exterior y veis fotos de cómo estaba a la izquierda, de cómo empieza a estar tras ese plan de saneamiento. Metiéndonos un poco hacia el interior de la ría, podemos seguir viendo, ¿no? Todavía con infraestructuras industriales que quedaban, pero podemos ver la diferencia ya simplemente a simple vista el color del agua, ¿no? Aquí es la confluencia de dos ríos, veis cómo estaba y cómo está, ¿no? Y vamos pasando así poco a poco a Abandoibarra, en la zona es como el proyecto, ahora lo vamos a ver, Estrella, donde se sitúa, que lo veremos en el Museo Guggenheim, bueno, se ve ahí abajo a la derecha, y también estas son las fotos comparativas, ¿no? Aquí, además de la limpieza, es la parte central veis todas esas instalaciones portuarias, grúas, que desaparecen para crear nuevos espacios urbanos, ¿no? Y esto es la foto actual de Abandoibarra, por eso se dice que es el proyecto Estrella, que es una transformación completa. Incluso hasta el río se movió, las márgenes del río se movieron, aprovechando la posibilidad de poder hacerlo para ampliar una zona con la otra, ¿no? Y siguiendo para dentro del río, ya estamos llegando al centro de la ciudad. Aquí veis también la comparativa de cómo estaba antes, cómo está después. Y aquí ya estamos en pleno centro, en el casco viejo de Bilbao, y lo mismo, ¿no? Que antes, como veis, entraban las barcazas, los barcos entraban hasta el mismo centro y todo eso cambia completamente y pasamos a una regeneración del estuario que trae la vida animal, que estaba totalmente extinguida, o si no era algún pez mutante, y además pasa a ser no solo, o sea, por primera vez empieza a haber actividades recreativas, ¿no? Que eso era algo impensable en ese momento para Bilbao. ¿Y cuál es? Bueno, aquí algún ejemplo de que hasta 50 especies de peces, decenas de aves, fauna marina, ¿no? Y sobre todo ese porcentaje de oxígeno que antes era inexistente y que en la parte más interior llega al 60 y ya cuando en lo que es la desembocadura hasta el 90%, ¿no? Y el mensaje más potente de esto
es que en la recuperación del estuario, que muchas veces la gente se fija más, veremos ahora, ¿no?, en esos proyectos Abando Ibarra, el Museo Guggenheim, pero realmente esta fue la clave para mí de esa inversión pública, porque la regeneración medioambiental es clave para que haya una regeneración urbanística, ¿no? Y por eso, que al final nosotros consideramos que el tema medioambiental, cuando estamos hablando de competir ciudades, pues si vosotros os pensáis, ¿no?, pues tengo que ir a trabajar a tal ciudad, evidentemente querremos ir a una que tenga buena calidad de vida, pero buena calidad ambiental también, ¿no? Y entonces Bilbao, esa apuesta fue muy clara, ¿no? Y pasando un poco a la otra parte de regeneración urbana, este es el Museo Guggenheim, que muchos, posiblemente, si habéis oído de Bilbao, este puede ser uno de los iconos, y efectivamente lo fue. Y, por ejemplo, es otro de los ejes del cambio, ¿no? Esto lo suelo comentar que a la gente le gusta, le hace gracia, pues que sepáis situaros en una crisis industrial muy potente y que las autoridades de repente se sacan de la chistera la idea de invertir 100 millones de euros en un museo de arte moderno donde antes había industria, ¿no? Aquí estaban literalmente temas portuarios y el astillero un poquito más a la derecha, ¿no? Y claro, pues el 99% de la población estaba en contra de este proyecto. Como decían, ¿cómo vamos a gastar ese dinero, ¿no? Hoy en día, pues como veis, solo el museo genera más de 1 millón de visitantes que antes no venían a Bilbao, y ya solo el museo genera eso, y un PIB directo e indirecto en impuestos muy importante para la ciudad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ese cambio de modelo económico, de la ciudad industrial a la ciudad de servicios, cultura y turismo, ¿no? Luego, una parte también que me gusta siempre comentar, aunque no me voy a detener mucho, es el tema de la gestión de los residuos, que sé que en Chile es un tema también, un reto importante, y Bilbao tiene un buen ejemplo de ecoparque, que veis aquí, que es una concentración de diferentes plantas de tratamiento, que hay un tratamiento biomecánico, waste to energy, hay una biofuel, compostaje, con lo cual también quien venga a Bilbao es una visita interesante para realizar. Y después el mayor impacto también en Bilbao que se puede ver, en estas fotos lo podemos comprobar, como ciudad portuaria, evidentemente tenía grandes trincheras ferroviarias. En ese momento el objetivo industrial era sacar todas las mercancías, las que se sacaban para exportación, vamos a decir, a más lejana, iba vía barco, pero el resto era ferroviario. Con lo cual, de repente, Bilbao aparece, pues eso, literalmente con trincheras que ya no se utilizan o se utilizan muy poco, y empieza ese plan para sustituir todo eso y, como veis aquí, soterrar, porque muchas se han soterrado, y crear nuevos espacios urbanos, como aquí se ve, donde antes estaban las vías del tren que no permitían acceder a la ría, el tren desaparece y se crean espacios peatonales, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, aquí tienes unos 5 kilómetros en línea recta andando por el río, que antes no existía. Y eso, se crean estas nuevas áreas ribereñas. Aquí tenemos fotos, ¿no?, de lo que antes eran todo grúas, que ahí en el fondo podéis ver una que se quedó como recuerdo de esa actividad industrial. Y además Bilbao apuesta también una apuesta clara por el diseño. Desde 2014 es Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, y abajo veis la firma de muchos de los arquitectos premios Pritzker que han participado en Bilbao, ¿no? Pero voy a ir rapidito, creo que si no nos vamos de tiempo. Toda esta regeneración medioambiental supone una calidad del aire también pues magnífica. Tenemos nuestros episodios también, pero se ha conseguido una calidad medioambiental muy alta, y que además lo que hemos visto, esa transformación se ha ido también hacia otros barrios, no solo en esa parte central, el eje del río, sino que ha llegado a más sitios, ¿no? Y entonces Bilbao, pues hoy en día, por todo esto, es un ejemplo de primer nivel de regeneración urbana. El gran reconocimiento, que lo hemos visto en el vídeo mencionado,
fuese a ganar el Lee Kuan Yew World City Prize, que podemos decir como es el Nobel de las ciudades, y que era la primera vez que lo otorgaba a Singapur y se lo dio a Bilbao, ¿no? Y las claves del éxito, pues como es un proceso largo, pero muy resumido, lo hemos mencionado antes, ese plan estratégico, visión a largo plazo basada en un amplio consenso y acuerdos, y sobre todo que se mantenga en el tiempo, no que al de 4 años venga alguien y lo cambie. El liderazgo por eso fue público muy fuerte en este caso. El modelo que hemos mencionado antes, un poco rápido, fue innovador de cómo se hizo esa regeneración urbanística y económica, y con una inversión pública muy importante y continuada, ¿no? Hablamos, es difícil cifrarlo, pero la pública más o menos se estima en 7.000 millones, más luego toda la privada a nivel de viviendas y demás, ¿no? Y atreviéndome un poco ya que hablamos con Chile, a hacer alguna recomendación, ¿no? Ya hemos estado a través de Do Smart City, hemos tratado casos de distintas ciudades, pues sí que vemos que esta es que siempre es fundamental la estrategia, ¿no? Perdón, es saber dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Y para ir a ese sitio, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente el puerto siempre tiene que ser una ventaja. Quien tenga un puerto como Bilbao, es cuestión, Bilbao supo transformarlo, adaptarlo a los nuevos tiempos, pero evidentemente es un activo fundamental que muchas otras ciudades no tienen, y con lo cual es una desventaja para las ciudades que no lo tienen, ¿no? Y también, bueno, pues el identificar un proyecto emblemático, como pudo ser el Guggenheim en Bilbao, siempre también puede ayudar a posicionar, no digo que el proyecto sea cultural, puede ser de otro ámbito, pero siempre crear una marca de ciudad es un tema importante y hay que saber cómo conseguirlo, ¿no? Y luego también la recuperación de esos espacios naturales, bueno, lo que hemos dicho, la regeneración medioambiental para nosotros es algo fundamental, ¿no? que tiene que hacerse. Y básicamente aquí termina mi presentación. Simplemente, muy brevemente, Bilbao Urban and Cities Design, presentarnos, porque muchos de estos proyectos que vosotros habéis visto los tenemos, es decir, profesionales que forman parte de nuestro consejo asesor y empresas son quienes llevaron a cabo muchos de estos proyectos, ¿no? Con lo cual, esto nace de esa experiencia como un think tank para buscar, bueno, pues repensar, ¿no? Al final a nosotros lo que más nos identifica es como repensar, reimaginar, rediseñar las ciudades, ¿no? Y atender pues, proyectos urbanísticos internacionales, como con Chile también se ha estado mirando, y después, como hemos dicho, que tenemos esas empresas de soluciones urbanas con nosotros pues, capaces de ejecutar muchos de estos proyectos, ¿no? Y a nivel interno nos organizamos de esta manera. Como decía, tenemos un comité asesor que son las caras visibles, como os digo, muchos que han participado son caras muy reputadas en Bilbao y en todo su proceso de regeneración, que además tienen experiencia internacional, y luego está ese consorcio de empresas, ¿no? Y aquí he puesto algunas caras que no me voy a parar, como Juan Alayo, arquitecto urbanista, Pablo Taola, al cargo de muchos años de la isla de Zorrozaurre, que es el gran proyecto de expansión pendiente, no lo hemos mencionado, Manu, Kepa Solau, nuestro experto en cambio climático, Miquel Garay en temas de residuos, desarrollo sostenible, Josu Ramírez, responsable de la mayoría de los planes de movilidad de Bilbao, Pachi Fernández en temas energéticos, y bueno, ahí me veis también a mí, que en este caso yo quien ejerzo un poco, como bien me ha presentado antes Lorena, es como coordinador de todo este enjambre de empresas, que son estas precisamente las que ahora mismo están asociadas, y yo me encargo pues de coordinar toda la actividad tanto de empresas como con ese consejo asesor, ¿no? Entonces yo con esto habría terminado, no sé si me he alargado mucho. Es mucha la información, ¿no? Porque al final son 30 años de historia, pero bueno, la he intentado condensar, entonces pues encantado si os ha parecido interesante, y ahora pues dispuesto a contestar preguntas si las hay, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que interesantísimo y tenemos algunas consultas que hemos recogido aquí desde el chat, una Sí. específicamente que quiero contestar y de ahí voy a desarrollar una y darte el pase, Javier. Sí. Héctor Baltasar nos consultó respecto al problema de las ciudades puerto que tenemos acá en Chile, si es un tema de voluntad política o más bien de financiamiento. Y respecto a eso, te puedo contar, Héctor, que la verdad nos hemos dado cuenta que más allá de una voluntad política que sí puede existir, es el tema de estrategia, que haya una definición estratégica por la transformación del territorio y en base a eso comienzan a movilizarse, a congregarse las instituciones, las empresas, que son la academia, que son relevantes para poder ejercer esa transformación y que esta estrategia permita coordinar todo ese ecosistema que además tengo una visión de largo plazo y ahí está justamente una pregunta que quiero hacerte, Javier, y que tiene relación con cómo pudieron sostener a través del tiempo, ¿no? Con los cambios políticos que son naturales y que aparecen, digamos, en este Ujú. periodo, la estrategia de Bilbao. ¿Cómo lo hicieron? Sí, pues esa es un poco la clave, una de las claves del éxito, ¿no? La primera. Y sí, pues efectivamente fue por un liderazgo fuerte, ¿no? Es decir, ahí sí que hubo, porque se unió, como habéis visto, hemos contado la historia, todos estaban concienciados que había que transformar esa ciudad, porque lo que decimos, veníamos de ser uno de los sitios con mayor riqueza mundial, o sea, mundial, a nivel estatal, y entonces se mantuvo y luego, también muy importante, es que se crearon esas estructuras que hemos mencionado antes, ese Bilbao Metrópoli 30 y Bilbao Ría 2000, en el que las instituciones públicas estaban representadas, pero no era una institución pública. También participaban otros. Entonces eso sí fue fundamental. Se buscó un ámbito en el que estuvieran cómodos el político, porque al final, bien sabes, pues ellos no quieren ceder, de alguna manera ceder parte de su poder, pero en este caso funcionó. Y como estaban todos representados, era un organismo, claro, con un director, un staff, una plantilla independiente que trabajaba técnicamente y hacía esas propuestas a esos políticos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo fundamental. Si se llega a quedar, si no se llegan a crear esas estructuras y todo queda en manos del gobierno que sea, no hubiera, estoy seguro que al de unos años se hubiera quitado. Entonces, sí esa voluntad política y liderazgo, pero también esas estructuras que se crearon. Perfecto. Y tenemos una consulta que nos llegó desde la plataforma de YouTube. Javier, Ah, saludo a todos los que están en YouTube. Héctor Altamirano de Valparaíso nos consultó qué Valparaíso. tropiezos tuvieron en el camino, porque nos has contado los éxitos, pero parece ser que también es interesante revisar aquellos que no fueron, aquellas acciones que no fueron tan exitosas y cómo las pudieron resolver. Bien, la verdad es que en este caso sí, no es por presumir, pero sí que la mayoría de las inversiones públicas han funcionado, ¿no? El, y el retorno ha sido bastante inmediato. Ahora, por ejemplo, lo que sí, sin embargo, no se ha podido, es decir, todavía esa actividad industrial la hemos dicho, pero yo, mira, desde aquí estoy viendo ahora todavía algunas grúas que quedan en la parte exterior y se ha intentado mantener, porque también el cambio era radical, ¿no? Es decir, claro, no puedes cambiar, imaginaros, solo los Altos Hornos de Vizcaya, que era una de las empresas principales, llegó a tener 14.000 empleos, ¿no? Claro, decimos, el Museo Guggenheim tiene, bueno, no lo sé ahora, pero será un poco más de 100, ¿no? Entonces, sustituir todo eso era muy complicado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, las actividades industriales que se han mantenido, todavía algún astillero y esto, pues ahora mismo hay algunos en reconversión, es decir, que esa parte industrial
sí que ha habido una reconversión y hemos visto industrias ahora dedicadas al tema del offshore, pero bueno, que sí que económicamente hablando, pues todavía ha habido actividad industrial que no se ha podido mantener, ¿no? Y luego a nivel fracaso, pues infraestructuras en general, ya te digo, por ejemplo, una que quizás sí tampoco ha sido del todo exitosa es la feria de muestras. Bilbao siempre ha sido una plaza importante, pero muy ligada a la industria. Como no, su feria, hay dos ferias fundamentales que son Ferroforma y la de máquina herramienta, la Bienal. Y se construyó una gran feria mucho más grande y sin embargo ahí no se ha sido capaz de buscar actividad, ¿no? Porque Bilbao era una plaza muy ligada a la industria. Sin embargo, se crea un palacio de congresos y se atraen congresos más pequeños y ese es una de las inversiones más rentables. No lo hemos visto en la presentación. Entonces, en general, eso, evidentemente ha habido sus sombras, pero sí que es verdad que bueno, y todavía, bueno, con alguno de los fracasos que preguntaba, RIA 2000, como sabéis, que hemos dicho que iba recuperando terrenos, pues con la crisis que llegó financiera en 2008, claro, también se quedó con parte de esos terrenos que no tenían salida, ¿no? Con lo cual ahí pilló una crisis inmobiliaria que a esta institución también le pilló en medio. Muchas gracias, Javier, por esa respuesta. Vimos que Luis García, que está en Zoom, nos hizo una consulta muy parecida, así que espero que hayamos contestado tu pregunta, Luis. Sí. Y quiero rescatar esta consulta que hace Sofía, el puerto de San Antonio, donde te pregunta, Javier, tú mencionaste que esto se hace en una colaboración pública o privada, pero en San Antonio, específicamente, donde ya hay esfuerzos en ese sentido, pero están bastante centralizados, siempre parece más bien un obstáculo el trabajar público-privado. ¿Cómo lograron avanzar ustedes? Sí, en este caso sí que es verdad que el liderazgo fue público, principalmente, y la inversión principalmente pública, ¿no? Los fondos europeos también ayudaron en muchos de los proyectos y entonces lo público fue quien lideró y después se negociaba, vamos a decir, con las empresas privadas, ¿no? Pues ese Museo Guggenheim, ese tal, al final ellos que me entregan unos terrenos totalmente descontaminados en una posición muy buena, aunque en ese momento no la es, pero alrededor con todo un plan estratégico de actividad que me hace creer que joder, esta ciudad está apostando, ¿no? Con lo cual, ahí sí fue muy fundamental, pero por ejemplo el puerto es una autoridad portuaria de Bilbao, es privado. Y el puerto, por ejemplo, siempre, evidentemente ha habido inversiones públicas para ese puerto, pero el puerto siempre se ha mantenido con su propia actividad, ¿no? Entonces, ese también es un buen ejemplo de lo privado, ¿no? En este caso, hay obras de infraestructuras, evidentemente, que sí necesitaban la inversión pública, pero el propio puerto ha apostado también, ¿no? en la búsqueda de nuevas actividades, como decir, toda esa parte que hemos visto de hub energético, gasístico, que antes no existía, pues es una apuesta del puerto, ¿no? Buscando nuevas actividades y operadores privados. Muy interesante justamente eso. Y en base a lo mismo, Gonzalo García de Punta Arenas, que también está en YouTube, pregunta qué porción, porque tú comentaste ahí que se invirtieron del orden de 7.000 millones de euros, ¿no? De parte del mundo público. ¿Qué porcentaje fue eso de la inversión total? Y con eso entender qué parte es la que pone el mundo público y cuál es la que pone el mundo privado. La verdad es que, como os digo, casi todo es público y la privada no hay unos datos porque es complicado, pero como decimos, el modelo que utilizaba RIA 2000 era, vale, yo invierto ese dinero en regenerar esos terrenos
y luego los vendo. Ahí es donde entra esa inversión privada y la verdad es que el dato no lo tengo cuantificado porque es difícil, sobre todo en este caso ha sido inversión inmobiliaria, es decir, para construir todos los nuevos equipamientos, tanto algunos de utilidad más pública como Palacio de Congresos, hay bibliotecas de las universidades y demás, pero luego la vivienda, ¿no? Sobre todo todos esos nuevos espacios de vivienda que ahí es donde han invertido las promotoras inmobiliarias. Pero la verdad es que en porcentajes, bueno, te diría que no tengo el dato, ¿no? Porque nunca lo privado es más difícil de cuantificar, pero que no llegaría ni al 20% posiblemente de la inversión pública. Perfecto. Y una última consulta, Javier, y que tiene relación con lo que es la vinculación del puerto con los desafíos urbanos, y quizás ahí, Rodrigo, voy a tomar, Rodrigo Tapia, que nos hizo una consulta, voy a tomar desde lo que tú comentas, Javier, el caso chileno. ¿Cómo es la vinculación que hace el puerto con los desafíos urbanos y medioambientales que tiene la ciudad? Este caso, el puerto fue el primero en estratégico, había que cambiar la ciudad y fueron los primeros en decir, correcto, tenemos que buscar nuevos espacios, para expandirnos tenemos que cambiar la actividad, porque Bilbao en ese momento, no lo he comentado, ahora era el cuarto puerto, pero en el siglo XIX era el puerto principal, porque por ahí entraba todo el tráfico de la industria y de repente, pues eso, de pasar a ser un puerto con un tráfico tremendo, barcos, ¿no? Entonces, ellos fueron muy conscientes que tenían que abandonar sus antiguas instalaciones, trasladarse a lo nuevo y, evidentemente, en la parte de regeneración medioambiental, aquí también quien ocupa un suelo, el problema fue, claro, si la industria colapsa y desaparece, pues no. Pero, por ejemplo, si tú ocupas un suelo contaminado, antes de venderlo tienes que encargarte tú de la descontaminación, ¿no? Y el puerto también, en lo que fue su propiedad, eso sí lo hizo junto con los otros propietarios, ¿no? Con lo cual, sí, estuvo comprometido. Claro, el nuevo puerto, además, sus actividades son mucho más limpias, ¿no? Evidentemente ahora el control, esto ya empezó, ahora cualquier industria que tiene un uso intensivo del agua tiene que presentar antes de que se pueda construir, antes de su aprobación, tiene que presentar un plan para el tratamiento de las aguas residuales que genera. Es decir, tiene que invertir en sus instalaciones para que eso suceda y entonces el puerto, o en este caso el consorcio de aguas, le pondrá un colector que recoge ese agua, pero siempre que esté previamente tratada, ¿no? Entonces, todo eso que antes no existía empieza a imponerse y hoy es el día que, bueno, pues todas las industrias del puerto no generan, teniendo una actividad industrial, prácticamente no generan contaminación, ¿no? Y en ese mismo sentido, para poder extender esta respuesta a lo que nos preguntaba Hugo Rojas, el Duisburg City está convencido que la ciudad puerto puede también tener una estrategia de barrio, ¿no? Lo vimos en el caso de Toronto, que lo conté al principio de este seminario, en donde ellos apostaron a ir generando el cambio, la transformación del territorio. Y en una última consulta que aquí parece ser bastante activo en el tema de las expropiaciones propiamente tal, de las propiedades en términos de la modernización. Si lo hicieron así, ¿cuál fue el plan de trabajo para llevar a cabo estas expropiaciones? Sí, ahí, como os decía, fue fundamental también todo ese trabajo técnico, la creación de esos entes, ¿no? Bilbao Ría 2000 fue
quien se encargaba de esos trámites. En este caso, lo bueno o lo más fácil es que esos grandes terrenos industriales, cuando las industrias, que algunos sí eran privados, pero cuando colapsan de alguna manera para pagar parte de su deuda, pasan a manos públicas. Con lo cual, mucho de ello fue público y más sencillo de poder hacerlo, ¿no? Porque al final, con un propietario privado siempre va a ser más complejo. Sin embargo, este tema de expropiaciones es muy interesante, que no lo he mencionado ahí en el vídeo, se veía un poco la isla de Zorrozaurre, que es el último vestigio industrial y que ahora se está transformando en Bilbao, que es un proyecto que ya hablaremos otro día. Y ahí, por ejemplo, sí que ha habido un proceso muy largo de reparcelación porque había muchos pequeños propietarios y cada uno, ahí por ejemplo, muy rápido, se les daban diversas opciones. Hay unas tasaciones y se dijo que tú lo puedes vender directamente al precio. Si quieres, puedes participar en el proyecto futuro que vayamos a hacer. Por ejemplo, y pongo el ejemplo, ha habido propietarios pequeños que dicen, pues a mí me conviene más vender, recibo mi dinero y me olvido. No, me interesa el suelo porque yo quiero mucho más interesante, y ha sido uno de los procesos más largos por ser tan multipropietario que Pablo Taola, que le hemos mencionado dentro de nuestro equipo, el hombre me dijo literalmente, ya me conozco a todos los vecinos y a todos los propietarios de la isla, y bueno, han sido negociaciones muy complicadas, por ejemplo, en ese sentido. En el otro, en el que nosotros hemos visto más, fue más sencillo, eran terrenos muy grandes, pero de propiedad pública. Tenemos varias consultas más, Javier, y existe un ánimo de seguir intercambiando ideas, y ese lo vamos a aprovechar para esta siguiente actividad, donde Solange Arredondo, a quien le doy micrófono y pantalla en este momento, va a desarrollar toda una experiencia. Solange, por favor, adelante. Bueno, yo sé que ya nos queda poco tiempo, nos hemos extendido, la verdad, pero el tema y lo interesante, Xavier, de tu presentación lo meritaba. Así que les pido que se queden unos últimos 10 minutos para por lo menos hacer este cierre. Y la verdad que rápidamente yo los quiero invitar a un espacio colaborativo. Quiero que hagamos un brainstorming, algo similar a lo que hemos estado haciendo en el chat, pero de manera visual. Vamos a ocupar una herramienta que es el acceso para que puedan entrar. Y lo que queremos replicar es como si estuviéramos en una sala, todos trabajando, las casi 40 personas que estamos ahora, y entonces hacemos esta actividad de brainstorming donde agarramos un post-it, ¿verdad? Y lo ponemos y lo pegamos en un papelógrafo. Como decimos en Chile, construir es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo revitalizar las ciudades puerto de Chile? Ayer cuando revisamos con Xavier su presentación, nos parece que esta es una buena pregunta, a propósito también de lo que él nos ha ido charlando, ¿no? Y entonces la idea es que ustedes tomen en este mural un post-it como el que está ahí, y nos compartan esa idea, esa solución, esa iniciativa que permite revitalizar las ciudades puerto. Algo que es bien importante es que nos cuenten quién lo escribe, porque ustedes se van a dar cuenta que entran de manera anónima con un avatar a esta plataforma para simplificar el acceso. Entonces es importante que en el post-it nos coloquen quién. Entonces nos vamos a tomar 5 minutos para empezar a construirlo. Les decía, están recibiendo en este minuto, si es que ya no recibieron el link, van a entrar a una plataforma, a una pantalla como esta, y entonces tomen el post-it y lo empiezan a colocar. Si alguno no puede acceder, nos ponen en el chat su iniciativa y nosotros las colocamos por ustedes en el post-it. Anímense, porque de verdad que esto funciona, pero como decía al principio, solo va a funcionar en la medida que ustedes hagan sus aportaciones
y al igual que en el chat sean igual de colaborativos. Así que, bueno, los invito, yo voy a dejar de compartir acá, pero les voy a compartir también la pantalla con la plataforma ya abierta. Se fijan que ahí ya tenemos algunos que están escribiendo. Esta es la dinámica. Pueden ocupar el post-it del color que quieran. Como han entrado como visitantes, por ejemplo, ahí vemos a Raúl Montiel, que puso su nombre. Está también Andrés. Vi también ahí había visto Francisco Paz. Ahí hay un pingüino, bueno, Luis García también, muchas gracias. Entonces, ¿se entiende? Agarramos el post-it de la izquierda, lo traen y escriben adentro la iniciativa. ¿Se entiende? Háganme ahí, yo veo en este minuto en la pantalla a Raúl, a Mauricio, Soria, Héctor Salazar, háganme ahí con el dedito si se ve la pantalla y se... Gracias ahí, Raúl, Mauricio, si se entiende. Por ejemplo, ahí está escribiendo Raúl, interacción entre, ahí eso, entre la academia, perfecto. Entonces, Lorena, Dora, Xavier, también los invito a que nos colaboren con esta breve conversación. Esto es importante, lo preguntaba alguien en el chat, si vamos a compartir la presentación de Xavier, la vamos a compartir. Lo mismo que el resultado de esto, que de alguna manera hay algunas iniciativas que se pueden ir sociabilizando. Se sumaron al chat de hoy día personas de las ciudades que tienen puerto o puertos cercanos, Iquique, Callao, Punta Arenas, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, espero que no se me haya quedado ninguna, así que me imagino que tienen ahí algunas ideas que aportar. Bien, ahí dice disposición de fondos para aplicación de tecnología, interacción entre la academia y la comunidad del puerto, un plan estratégico que recoja, ahí está, lo están terminando de completar, yo los voy a agarrar y los pongo acá. No se olviden de colocar de la ciudad o de la organización, de la empresa que son en cada uno de estos, de cada uno de ustedes, por favor. Ciudadanos comprometidos están colocando allí. Ahí el que colocó un plan estratégico dice, de arriba no se mueve, comprometido con las aspiraciones, de que recojan las aspiraciones de las ciudades, si nos pone quién lo escribió. Gracias, José Luis, ahí por tu comentario. Voy a leer unos de que están más abajo. Dice, participación ciudadana para integrarlos a la actividad portuaria, potenciar sinergias privadas, y se está terminando de escribir, incorporación de representantes de la comunidad, disposición de fondos para la aplicación tecnológica, congregar y coordinar las instituciones y organizaciones con coordinaciones. No se olviden de dejarnos quién lo escribe. Gracias, Luis, por registrar ahí en tu post-it tu nombre, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí dice... Bueno, mientras vamos, yo creo ya por el tiempo, ahí me gustó eso que viene, dice pensar en el futuro, se arrepintió el que lo estaba escribiendo. Ahí sí. Va a quedar abierto unos minutitos, incluso después que terminemos el taller, ¿no? Para que puedan seguir completando ideas, ¿no? Muchas gracias. Ahí dice un plan estratégico que recoja las aspiraciones de la ciudad, proyectos detonantes. Nosotros después lo vamos a ordenar para que ustedes lo reciban ordenado, ¿no? Proyectos detonantes que impulsen un nuevo desarrollo, pensar en el futuro, la digitalización y el aporte, me imagino, del puerto a la ciudad. A veces hay algo más abajo, posibilidad de participación de la comunidad organizada. Yo no los puedo mover ahora, pero los quería mover para que se vean mejor los otros. Pensar en el futuro, y eso ya lo voy a leer. Dice, municipios comprometidos
la integración urbanística de los puertos de su ciudad. Sería interesante saber quién nos hizo ese aporte, porque creemos que realmente es bien importante como ese involucramiento ahí con el municipio. Muchas gracias, Sofía, ahí por estar también aportando. Guacolda, también muchas gracias ahí por compartirnos tus ideas, ¿no? Yo sé que no todos nos familiarizamos con la herramienta, pero me parece que hemos estado todos enfrentados a estos desafíos digitales, de seguir conversando, de seguir encontrándonos con las limitaciones, obviamente, de contacto físico que tenemos. Entonces yo creo que es un espacio también para atrevernos a probar herramientas, y si no funcionará la primera, funcionará la segunda. Pero creemos que es importante. Dice directorios ampliados público-privados entre la ciudadanía y las empresas portuarias para desarrollar planes maestros. Muchas gracias, Andrés, por ese comentario también. Bueno, les quiero dar las gracias mientras ustedes sigan, porque aquí pasa que al principio cuesta, pero después cuesta cortarlo porque nos entusiasmamos escribiendo. Esto va a seguir, yo lo voy a sacar de la pantalla, pero va a seguir funcionando, ¿no? Solamente me regalan ahí para compartirles, ahí quedarnos con nuestra imagen de Do Smart City. La verdad que les queremos dar las gracias a todos los que se han incorporado. Les voy a abrir el micrófono igual a Javier. Dora, ayúdame a abrirle el micrófono a Xavier y a Lorena para que puedan despedirse, ¿verdad?, de quienes nos han acompañado hoy día, y yo luego vuelvo, ¿verdad?, a hacer el cierre. ¿Xavier? Sí, creo que me he encendido, ¿no? ¿Se me oye? Sí, Sí, perfecto. Sí, que estaba peleándome con el sistema del post-it, ¿eh? No sé si os ha llegado el mío. Pero Sí, bueno, ya aunque viene. en la presentación había indicado alguna ya. Nada, pues como siempre un placer poder hablar con Chile, y que esperemos, bueno, que cualquier consulta y demás que tengáis a través de la propia Lorena o Solans podéis hacer, y encantados de colaborar desde Bilbao con las ciudades puerto de Chile, y que esperemos que pronto podamos vernos o aquí o allí, ¿no? A ver cuándo nos abren las fronteras. Sí, bueno, un abrazo, Xavier, un tremendo colaborador, y el equipo de Bilbao Urban and City Design. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar allá conociendo Bilbao, y realmente hay mucho que aprender de ahí, así que felicidades a todo el equipo, a ti y a todo el equipo que trabaja o que se articula en torno a esta plataforma. Como Xavier decía, nos pueden escribir contacto@dosmartcity.cl. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Así que están todos invitados también para que podamos seguir en contacto y podamos seguir compartiendo con ustedes lo que hemos ido aprendiendo. Lorena. Sí, quiero rescatar una pregunta que dice Héctor Baltasar en el chat. Y él nos pregunta si es replicable el caso Bilbao a una ciudad puerto de Chile, y la verdad, Héctor, nosotras estamos convencidas que, adaptado a nuestra realidad, mirar estas iniciativas, mirar estas formas de trabajo, cómo insertan estrategia en la ciudad, nos abren en todas las posibilidades de hacerlo. Eso es lo que nos mueve como Do Smart City, y es la razón por la cual estamos haciendo este ciclo de estrategias. Quizás no tenemos que hacer exactamente el caso de Bilbao, sino que mirar lo que hizo Bilbao, y en base a eso plantearnos como chilenos que somos lo que nosotros podemos desarrollar para hacer transformaciones. Por mi parte, nada, despedirme, muy agradecida por la presencia, por la participación también de nuestros amigos que estuvieron en YouTube. Y nos vemos para el próximo seminario, en que vamos a trabajar y mostrar todo lo que son las estrategias medioambientales, y cómo mirar y acercarse a lo que es una Green Cities. Sí, bueno, ya no, parece que no mucho más que agregarnos. Darles las gracias de nuevo, los esperamos prontamente. Un abrazo, seguimos en contacto. A ver si alguno no se han ido todavía, podemos hacer la foto grupal, eso sí. Voy a dejar de compartir, a ver si nos vemos los que se quedan.
Dora, ayúdanos ahí con la foto. Ahí. Se pueden aprovechar de conectar todos los que estaban con la cámara apagada, tal vez, para que así nos veamos todos, los 30 que quedamos, así que los invitamos a aprender eso, a aprender sus cámaras. Ahí estaban, Xavier, ¿viste? Estaban ahí, todos. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a decir, no sé si muy temprano para decir whisky, pero bueno. Bueno, los que no tengan cámara no se apenen, aquí vamos a hacer un par de print de pantalla, así que sonrían. Muy bien. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, cuídense. Saludos, saludos, saludos. Chao.